Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy tenemos un capítulo peculiar, hablando de entidades extrañas y difíciles de explicar, que varias personas alrededor de todo el mundo han visto, pero nadie sabe de qué se trata. Entidades fantasmales o seres que no pertenecen a este planeta. Fantasmas en hospitales, así como almas en pena que no encuentran el descanso eterno. Eso y más estaremos viendo en el video del día de hoy. Es así que prepárate y pasemos con estas aterradoras historias. Un suscriptor anónimo nos cuenta: Hola Stan, espero te encuentres bien. Quiero relatarte una historia que me contó uno de mis amigos, el cual trabaja como guardia de seguridad en una terminal de trenes de carga en el Estado de México. Para no dar tanta introducción, te cuento lo siguiente. Tengo un amigo que es guardia de seguridad y entró como vigilante general en turnos de 24x24 y entró para una empresa de ferrocarriles muy importante en el país, que corren del centro al sureste. Más exactamente es la ferrocarrilera Ferrosur. Me contó que cuando tuvo unos pocos días de haber entrado a trabajar, hubo una noche que se desmarcó de todas. Y es que todo empezó como un día cualquiera. Todo fue bastante tranquilo y sin reportes de algo extraño. Todo parecía muy normal, pero lo peor estaría por pasar a las 11 p.m. aproximadamente. Ese día un tren de dicha empresa se quedó parado en Ecatepec, esperando alguna señal para avanzar, pero tardó demasiado en que avanzara. Eran las 12 p.m. cuando él y su cuadrilla, que eran aproximadamente 4 personas, incluyéndolo a él, inspeccionaron algunos vagones para buscar que no hubiera algún inmigrante, ya que suelen caerse del tren o a veces abundan los robatrenes y tenían que vigilar de igual manera para que no cometieran sus fechorías. Entonces, se disponen a vigilar los vagones. Al momento de que hacían su rondín, escucharon pasos. Alguien estaba corriendo sobre las piedras. Ellos trataron de voltear a ver si había alguien. Uno de ellos sacó su arma por si pasaba algo. Intentaron ver por debajo de uno de los vagones y no lograron ver absolutamente nada. Era como la 1 de la mañana cuando escucharon un grito. Era un grito, como si se tratara de alguien que había caído del vagón. Corrieron a ver qué era lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo que iban corriendo, se escuchaban pasos que de igual manera se escuchaba que corrían arriba de los vagones. Entonces 2 compañeros siguieron adelante para ver qué había ocurrido con ese grito. Mi amigo y su otro compañero se quedaron a inspeccionar los demás vagones de atrás para ver si había alguien corriendo entre los vagones. No se vio absolutamente nada y de nueva cuenta se escucharon los gritos, pero esta vez se oyeron bastante desgarradores y de nueva cuenta corrieron para ver a sus otros compañeros, para ver si estaban bien. Uno de ellos se había pegado con un gancho de los vagones por ir corriendo tras alguien que vio. Dice que lo vio, pero la descripción que brindó era por demás desoladora. Dice que era alguien, pero que solo era un par de piernas corriendo, que no tenían torso ni cabeza. Y al decir esto, estaba bastante pálido y sudaba frío, al igual que tartamudeaba al mencionar todo lo que había visto. De nuevo, se volvieron a escuchar pasos por encima de los vagones, pero se oían muy despacio, como si alguien caminara muy lento. Y otra vez escucharon los mismos gritos de la primera vez, pero en esta ocasión bastante cerca, a lo que mi amigo y un compañero suyo corrieron a ver qué era y vieron una sombra bastante enorme que daba pasos y se escuchaban los pasos muy pesados. Mi amigo se subió a un vagón de carga de semillas y al tratar de ver qué rayos era, se dio cuenta de que igual solamente era un par de piernas que no tenían torso ni cabeza. Él se bajó brincando del vagón y junto a su compañero corrieron hacia donde estaban sus otros compañeros y mejor decidieron pasar la noche en el cubículo de vigilancia, todos juntos. Afortunadamente su otro compañero, que intentó perseguir a esa cosa, que solo era un par de piernas, solo se golpeó y no pasó a mayores. Mi amigo dice que es muy seguido que esto sucede, que incluso él ha visto una especie de gárgola o algo parecido, algo que me recuerda a esa leyenda de la gárgola de Iztapalapa, pero que ésta supuestamente anda rondando por los vagones de los trenes que se detienen ahí
y a veces hace un sonido como de un cuervo y que es bastante grande, como el tamaño de una persona de 1,80 más o menos, y a veces asusta a los nuevos elementos que se integran a la cuadrilla. Y bueno, Stan, ese es el relato que me contó mi amigo. Una historia más que extraña, que no tiene explicación alguna. Esta historia se me hizo peculiarmente interesante y aterradora. Ya había escuchado una anécdota similar sobre un hombre que iba en carretera y al parecer vio pasar enfrente de él a un par de piernas cruzando. Solamente eso, un par de piernas. Pero a través de grupos de Facebook encontré otros relatos con estos seres o entidades. Estas son conocidas como Fresno Nightcrawlers o simplemente Nightcrawlers. Y es que se conocen así porque su primera aparición registrada data del año 2007 y fue justamente en Fresno, California. Y la descripción de estos seres son iguales alrededor de todo el mundo. Un ser únicamente con piernas, sin torso ni brazos. Únicamente unas piernas caminando. Algunos describen que son de color blanco, algo que muchos han dicho son fantasmas y otros más, algo que no pertenece a este mundo. Y estas historias que estoy por contarte son otras que tienen que ver con Nightcrawlers. Un usuario comenta: una vez miré uno de estos. Eran como las 11 p.m. y yo salí a la calle por mis lentes que olvidé en la camioneta de mi papá. Cuando iba de vuelta a casa, los perros de mi calle, la cual es un callejón de no más de 100 metros, empezaron a ladrar y se detuvieron justo a la altura en la que yo me encontraba, justo como unos 25 metros de la esquina, y todos miraban hacia la esquina. Entonces, yo volteé a ver y ahí estaba parado. Al principio pensé que era un perro, pero me puse los lentes y mi sorpresa fue tal que me le quedé mirando. Jamás había visto algo así. Incluso lo describí como unos pantalones blancos. De pronto esa cosa se dio la vuelta y caminó muy raro hacia la calle de al lado. Le conté a amigos y familiares. Nadie tenía idea de lo que era. Tiempo después, un amigo encontró en internet lo que podría ser aquellos conocidos como Nightcrawlers. Otro usuario cuenta: hace aproximadamente unos 13 años, tenía alrededor de unos 17 y mi hermana 14. Soy del estado de Veracruz. En ese entonces nos estábamos quedando en casa de mi mamá. Recuerdo que nos mandó a comprar a la tienda un Nescafé y una bolsa de galletas. Y en ese entonces recuerdo que se usaban mucho los celulares Nokia de linterna. Ya era tarde, como a las 9:30 p.m, y mi hermana y yo platicábamos camino a casa de tonterías. En eso, justo en la parte de enfrente, mi mamá estaba construyendo unos locales y solo había grava y arena y muchas matas de plátano y cañas. En una mata de caña vimos como algo se movió, pero pensamos primero que era un perro. Después, por el color y el tamaño, pensamos que tal vez era una gallina. Al enfocar con la linterna, vimos como algo se acercaba demasiado rápido a nosotras. Era una especie de cuerpo sin brazos, solo piernas largas. El color yo siempre lo he descrito como que era neblina, color neblina, casi humo, y caminaba muy rápido, pero sin flexionar sus extremidades. Solo era un tronco con piernas largas. Corrió, pero nosotros corrimos a casa de un tío. Les contamos lo que habíamos visto. Nos dijeron entonces que eran duendes, pero después de investigar con mi hermana, supimos que se trataba de Nightcrawlers, unas figuras algo extrañas, si acaso unos 60 centímetros, pero su caminar era muy rápido, aunque también he escuchado que otros dicen que miden alrededor de unos 50. Personalmente no he conocido a nadie más que viera algo parecido, pero mi hermana y yo sabemos lo que vimos, y hasta ahora es lo más terrorífico que hemos vivido. Cuando llegamos a casa de mi tío, no paramos de llorar. Era un llanto increíblemente fuerte, esto por el miedo que nos hizo sentir eso. Y dejó una imagen de cómo se veían, una que es muy fiel a la que nosotras vimos. Hola Stan, buenas noches. He estado viendo tus videos recientemente
y he decidido contarte mi historia. Un relato que le sucedió a mi abuela ya hace algunos años. Para entrar un poco en contexto, digamos que mi abuela, junto con sus hermanas, siempre han tenido como un imán, entre comillas, para atraer y que les sucedan cosas paranormales. Esto desde que eran niñas. Historias hay por montón, desde ver gente sombra, que les mueven las cosas, escuchar pasos cuando están solas. Pero entre todas las cosas raras que les han pasado a las tres, hay una que destaca y que específicamente la vivió mi abuela. Hace años, mi abuela decidió darse un descanso de la ciudad para regresar a su pueblo por una temporada, pues mi abuelo no se encontraba en el país debido a que estaba trabajando en Estados Unidos y su casa se la había dejado a mi mamá para que la habitara junto con mi papá y yo. Entonces contactó a una de las tías de mi abuelo, pues sabía que ella tenía un departamento libre para alquilar. Todo iba bien los primeros días. Era un lugar pequeño pero acogedor. No fue sino hasta una semana después de que se instaló en el departamento que comenzó a tener pesadillas y parálisis del sueño. Ella decía sentir como si un bulto apretara su pecho con fuerza, evitándole respirar correctamente, y que también podía escuchar susurros leves, pero no podía identificar qué decían. Al principio, solo creyó que se trataba del estrés o ansiedad, pues como te mencioné anteriormente, mi abuelo se encontraba fuera del país, lo que sí le generaba cierta preocupación, y pensó que a lo mejor dicha preocupación daba como resultado las pesadillas y parálisis. Sin embargo, tras pasar más días, empezó a sentir que había algo raro en el departamento. Ella se sentía observada. La temperatura bajaba de repente. Escuchaba ruidos raros de muchos lados. Cansada de todo esto, fue directamente con la tía de mi abuelo para comentarle de la situación. Sin embargo, la tía no parecía saber nada y tiraba de loca a mi abuela, aunque mi abuela cree que en realidad ella sabía lo que estaba pasando y solamente disimulaba no saber nada. Fue entonces que decidió ir a hablar con otra tía de mi abuelo, pues sabía que ella era más directa y no solía ocultar cosas. Mi abuela le platicó todo lo que le había sucedido desde que se había instalado en el lugar. Fue entonces cuando la tía le dice: «Ay, mija, mira, no creas mucho, pero me parece que ese departamento fue donde una mujer se quitó la vida». Mi abuela entonces preguntó: «¿Qué mujer?». La tía comenzó a contarle que hace muchos años uno de sus tíos se enamoró de una mujer de la Ciudad de México, quien al parecer era muy hermosa, de cabello negro ondulado y bastante recatada. Él, en un momento de impulsividad, decidió proponerle que se fueran a vivir juntos a su pueblo y que posteriormente se casaran. Ella sin dudarlo aceptó. Sin embargo, los padres de la joven estaban en total desacuerdo con ella y le dijeron que si tomaba ese camino en su vida, entonces ya no contaría con el apoyo de ellos. A pesar de esto, la joven no cedió su decisión y se fue a vivir con el tío totalmente enamorada. Lamentablemente, la vida no siempre tiene un final feliz, y poco después de haberse casado, la vida en pareja fue haciéndose cada vez más difícil. Poco a poco, tras conocer a su enamorado, se dio cuenta de la clase de persona que era, y notó que había cometido un error al casarse, pero ya era demasiado tarde, y más en esa época, en la que un divorcio no era visto de la mejor manera. Las peleas a diario no se hacían esperar. Pleitos, golpes y demás eventos desafortunados comenzaron a ocurrir en su hogar. La gota que derramó el vaso fue cuando ella descubrió que su marido le había sido infiel. Él la terminó abandonando, dejándola sola en la casa que habían construido, que eventualmente se convertiría en un conjunto de departamentos. Ella entonces entró en un cuadro de depresión severo. Comenzaba a emborracharse, discutía con todo el mundo y se iba alejando de la sociedad poco a poco, apagando su brillo y su belleza. Fue entonces cuando decidió tomar una medida drástica y salir por la puerta fácil. Tomó una de las armas del exmarido y se metió a uno de los cuartos de un departamento, y ahí sin más hizo lo que hizo. Nadie de su familia fue a reclamar su cuerpo. Fue su exmarido el que decidió mandarle a hacer una lápida simbólica, pero dicha lápida fue olvidada de poco a poco. Mi abuela, tras escuchar el relato,
no pudo evitar sentirse mal, pero no solo emocionalmente, sino que también físicamente. Comenzó a sentir mareos y ascos. Después de visitar a la tía, mi abuela regresó al departamento y se fue directamente a dormir. Pero en lugar de sufrir una parálisis del sueño o una pesadilla, esta vez era un sueño normal, pero estaba consciente dentro del mismo. Se encontraba en el panteón del pueblo, pero en este sueño no había nadie cerca, solo era ella. Y fue cuando al voltear a su derecha, ve a una mujer de cabello negro y vestido blanco. Mi abuela dice que se le quedó viendo a los ojos como por un minuto, hasta que esta mujer comenzó a caminar y en un momento se detuvo, solo para voltear a ver a mi abuela y hacer una seña con la cabeza de ven o sígueme. Mi abuela entonces comienza a seguir a la mujer hasta que ve que da vuelta en uno de los pasillos del panteón y justo cuando mi abuela da la vuelta, la mujer desaparece. Es entonces que puede ver que de entre todas esas tumbas que hay, una se ve diferente a las demás. Era como si de ella emanara un brillo extraño. Mi abuela se agacha a checarla y es cuando ve el nombre que está escrito: Gelasia. Justo al leer el nombre, mi abuela despierta del sueño. Al despertar, mi abuela comenzó a sentir una tranquilidad inexplicable, como si todo lo malo que había vivido en esas semanas se hubiera esfumado. Ese día decidió ir al panteón, pues había algo muy dentro de ella que le decía que debía encontrar esa tumba. No pasó más de 5 minutos recorriendo el cementerio cuando la encontró. Notó que la lápida se encontraba justo donde la había visto en su sueño, tal cual. Sin embargo, se encontraba en total abandono y en muy mal estado. Fue entonces que mi abuela tomó una decisión. Compró la lápida de la señora Gelasia y la mandó a limpiar y restaurar. Igualmente le organizó misas y rosarios para que encontrara la paz. Poco después de todo esto, mi abuela volvió a tener un sueño. Esta vez soñó con la señora Gelasia, pero ya no sentía tristeza ni miedo, sino una paz enorme dentro de su sueño. Mi abuela la vio otra vez a los ojos, pero esta vez asegura que la mujer le sonrió para eventualmente desaparecer. Desde ese momento mi abuela nunca volvió a soñar con esa mujer, ni cosas raras ocurrieron dentro del departamento. Yo creo que esa mujer únicamente quería buscar la luz y paz. De alguna forma se estaba comunicando con mi abuela para que le pudiese guiar hasta ella. Algo que se me olvidó comentar es que el nombre de mi abuela es Angélica, pero normalmente todo mundo de cariño le dice Geli, y al parecer la señora Gelasia también solían decirle Geli. Tal vez solo fue una coincidencia este aspecto, pero es curioso cuanto menos. Ya para terminar, hace unos meses fui al panteón del pueblo de mi abuela y mientras andaba caminando, curiosamente me topé con la lápida de la señora. Te anexo una foto. Y bueno, Stan, este es el relato de mi abuela y que la verdad me parece muy increíble e interesante. Espero lo puedas leer. Te envío un abrazo y que tengas buen día y éxito con el canal. Carla nos cuenta: hola Stan, aproximadamente hace 7 años estaba realizando mi servicio social de enfermería en un hospital del Iste en la Ciudad de México. Esa ocasión me tocó estar sola con una enfermera en todo el servicio de hospitalización de hombres, por lo que a mí me asignaron 2 cubículos. Por lo tanto, eran 20 pacientes para mí sola. Fue una mañana muy pesada. Cuando dieron las 12 de la tarde, tocaba reevaluar signos vitales y administrar fármacos. Aquí es donde empieza el terror. Resulta que cuando me dirigía al primer cubículo, vi que una enfermera que tenía vestido blanco y un carrito estaba saliendo por el otro lado del cuarto. Al acercarme al paciente, este me comentó que le había administrado un medicamento. Vi la hoja de enfermería y efectivamente, solo decía el nombre del medicamento, pero no decía dosis, ni hora, ni tampoco quién había administrado. Terminé y fui con la jefa de enfermeras para comentarle, a lo que me respondió que en ningún momento había mandado a alguien a ayudarme. Pero al momento de darle la descripción, nos sacamos más de onda, porque en ese hospital
no se usa un jumper, el cual traía esa enfermera. Regresamos con el paciente para que él pudiera describir a la enfermera, y al ver una foto en uno de los pasillos, la reconoció de inmediato. Así es, pude ver de espaldas a la planchada, o al menos la enfermera que se le reconoce como esta. Al día siguiente al señor lo dieron de alta gracias a su mejora, la cual era más que notable. La planchada es una enfermera bondadosa, ayuda a los que tienen más tiempo por vivir y acompaña a los que ya es su hora de partir. Este fantasma suele aparecerse en diferentes hospitales de México, pero se habla que fue en el Hospital Juárez, en donde ella, cuando estaba viva, cuidaba y atendía a los pacientes. Se habla que su vocación era tan grande que incluso después de la muerte, la planchada sigue ayudando a los pacientes a que se mejoren. Sin más, Stan, gracias por haberme leído. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias más de la audiencia. Historias de verdad que nos hacen ver que hay misterios en el mundo que son difíciles de explicar. Dime, ¿tú has vivido algo como lo ya contado el día de hoy? Si es así, puedes mandarme tu historia a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Sígueme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Parte de la música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.